tardes, amigos de Brújula Internacional. Qué gusto y qué placer recibirlos en una nueva edición, por supuesto, en nombre del embajador Julio César Pineda, quien se encuentra atendiendo compromisos personales ya en estas fechas donde todos nos comenzamos a preparar para los días de fiesta. Y a lo largo de este año, en Brújula Internacional, hemos hecho distintos análisis sobre la agenda internacional, sobre los distintos hechos que impactan esta agenda internacional y todo lo que condiciona el tablero internacional. En ese sentido, a lo largo de esta semana hemos estado haciendo una revisión exhaustiva de lo que ha sido este 2024, un año realmente desafiante, caracterizado por distintos procesos electorales, pero también por conflictos, por procesos políticos que han de alguna manera configurado o reconfigurado las distintas regiones del mundo. Entonces vamos a seguir en este análisis, en esta revisión y por supuesto lo vamos a hacer con el analista por excelencia de Brújula Internacional, invitado de la casa, Dylan Pereira, analista internacional que además con él hemos analizado a lo largo del año cada uno de estos hechos. Dylan, qué gusto recibirte en esta revisión de este 2024. Muy buenas tardes, Natasha, para ti, todo el equipo de Brújula Internacional y por supuesto nuestra audiencia. Un gran placer estar aquí con ustedes, sobre todo para analizar lo que ha sido un año sin lugar a dudas desafiante para la política internacional. Ciertamente marcado además por dos grandes conflictos, Rusia y Ucrania, que parece que en este año yo creo, lo siento a título personal, que ha sido el año donde el conflicto ha llegado a unos niveles álgidos donde incluso llegó a preocupar el mundo el asunto de que esto se pudiese desencadenar en un conflicto nuclear. Fue muy grave. Hace unas 3 semanas aproximadamente, la retórica estaba muy alta con respecto a la situación entre Rusia y Ucrania. Y por otro lado, el Medio Oriente, que es un polvorín por naturaleza, pero que además tras esta incursión del grupo terrorista Hamas, ya lo veíamos en octubre del 2023, aquí se fueron desencadenando una serie de hechos que la verdad es que lo que dejan son cifras fatales, lo que deja es un ambiente de mucha preocupación y angustia que además termina como sellándose con lo sucedido en Siria. Entonces vamos a empezar por estos dos conflictos porque lo cierto es que sí han marcado de forma preponderante el 2024. Absolutamente, Natasha. Por un lado, la guerra entre Rusia y Ucrania, particularmente tras la agresión de Rusia contra Ucrania, violando el derecho internacional, violando la Carta de Naciones Unidas, incluso el propio mandato del Consejo de Seguridad, del cual forma parte, pues ya se extiende a casi 3 años de conflicto y termina el 2024 en un estadio totalmente distinto a como comenzaba. Por un lado, no solamente ha escalado a involucrar otras potencias internacionales, involucrar otros actores directamente, como ha sido el caso de Corea del Norte, que ha enviado tropas para apoyar las filas de Moscú en Ucrania y lo que ha además supuesto la reacción internacional contundente, incluida la aprobación por parte de Estados Unidos de permitir el uso de misiles de mediano y largo alcance con capacidad incluso nuclear para atacar objetivos dentro del territorio ruso, algo que escaló aún más el conflicto, pero que era una petición permanente por parte de Kiev y en particular del presidente Zelensky para intentar resistir esta agresión que además tiene un costo humano infinito, un costo humanitario absolutamente gigantesco y que ha movilizado, por un lado, no solamente reactivado las capacidades de cooperación militar, diplomática y política de la Unión Europea, sumando más ya de 160.000 millones de euros en apoyo por parte de las instituciones comunitarias de la Unión Europea a Ucrania, además en este camino a la adhesión, que es otra de las grandes aspiraciones por parte de Kiev, sino también un apoyo renovado de la Alianza Transatlántica de la OTAN, fortaleciendo bajo la administración Biden los lazos de entre Washington y Bruselas y la regeneración de una conciencia global por fortalecer las capacidades de defensa, no solamente dentro del bloque comunitario de la Unión Europea, sino también por parte de Estados Unidos. Y por otro lado, un conflicto que además la apuesta de Rusia ha sido por ser un conflicto de erosión, de desgaste, que ha estado en los últimos meses marcado prácticamente por un punto muerto en el frente de batalla, particularmente en las zonas de Donetsk, y que hoy además con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca puede plantearse un escenario de una negociación, que es la intención aparente de la nueva administración republicana de la Casa Blanca, quien ya de hecho Donald Trump ha dicho que convocaría pues, no solamente contactos telefónicos, tanto con Vladimir Putin como con el presidente Zelensky, sino también eventualmente fomentar una mesa de negociaciones. Una mesa de negociaciones que para los ucranianos debe, por supuesto, respetar los principios de soberanía e integridad territorial, postura además apoyada
por los 27 Estados miembros de la Unión Europea, dado que sería un precedente importante ante otros conflictos conexos como lo que se está viviendo en este momento en la República de Georgia, con la presencia prorrusa de sueños georgianos, atacando precisamente las aspiraciones proeuropeístas de la sociedad civil, pero también un panorama global afectado en lo económico y en lo diplomático por este conflicto que, como decimos, se adentra ya a 3 años. Por otro lado, también tenemos el asunto en Medio Oriente y sobre todo este año la situación ha estado muy complicada porque hemos visto cómo la región se ha ido dinamitando. De hecho, vimos por primera vez este enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Esto también puso al mundo en vilo porque no se sabía muy bien cómo iba a responder un Estado con respecto al otro. Entendemos también que Irán tiene una potencia nuclear importante, lo mismo con Israel, y esto despertó todas las alarmas. Y por otra parte, la situación en el Líbano, que también se le sumó, y ahora se cierra con lo sucedido en Siria, que la situación pues sigue siendo muy ambigua, muy enigmática, porque no se sabe muy bien, tras estos casi o 24 años del gobierno de Bashar al-Assad, cómo va a quedar el país, que lo que refiere es que es una nación prácticamente balcanizada, ¿no? Vemos las diferencias y cómo distintos actores y distintos grupos controlan parte de este territorio. Entonces, ¿cómo revisar o cómo diagnosticar lo que fue la situación en Medio Oriente en este 2024? Absolutamente, Natasha, y de hecho, curiosamente interconectada con la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, la caída de Al-Assad está absolutamente, implícitamente conectada a este conflicto, dado que recordemos que el régimen de Bashar al-Assad, que como bien decías, pues ya dura 24 años en el poder, además que viene a suceder a su padre, quien dominó además Siria por 29 años de forma férrea y absolutamente dictatorial, pues se conecta, dado que Rusia había protegido a la familia al-Assad, que además pertenece a una minoría alawita, en un país de mayoría sunita, como es el caso de Siria, y que resistió los embates de la primavera árabe, que recordemos comenzó en el año 2011 y logró dinamitar las mayores dictaduras del Golfo, particularmente Ben Ali en Túnez o incluso en Egipto, que habían acabando así la sociedad civil y esta movilización acompañada incluso de fuerzas militares a regímenes que pues habían controlado férreamente a estos países durante 4 o 5 décadas. Siria resiste el régimen de Al-Assad gracias al apoyo militar de Rusia, un apoyo que ha redirigido en los últimos 2 años casi por completo a Ucrania para hacer frente a la guerra que llevan en su frente occidental. Y esto también, además, acompañado de otros actores regionales fundamentales, como es el caso precisamente de la participación de Turquía en lo que ha sido la caída de Al-Assad, apoyando de forma implícita a varios de los grupos que se encontraban en el noreste del país, además la presencia kurda en el Estado y que además ha sido reafirmado. Y por otro lado también pues, hemos visto las primeras reacciones incluso de la Unión Europea de intentar establecer ya puentes con el gobierno de transición. Siria en este momento pues se plantea pues dos grandes escenarios. O es, si bien puede ser una gran ventana de oportunidad para reafirmar y concretizar las aspiraciones prodemocráticas que impulsaron las protestas masivas en el año 2011 y a construir un Estado de Derecho amplio e inclusivo que representa la voluntad del pueblo sirio, pero por otro, un alto riesgo de una fragmentación territorial. Ya estamos viendo las importantes incursiones de Israel en los altos de Golán, que reclaman como propios la presencia turca reforzada en las fronteras noroeste y asimismo esta fragmentación de grupos paramilitares y que a muchos de ellos considerados terroristas por Occidente en el centro y el sureste del país. Por lo cual es un momento de absoluta sensibilidad en el caso sirio y que refleja esta gran fragmentación del Medio Oriente, con un posible debilitamiento del frente chiita liderado por Irán, que además ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer la acción en Gaza, apoyando a Hamas y a Hezbollah en el Líbano y con la absolutamente presente disposición de Occidente, de Estados Unidos en particular, de poder conseguir un alto al fuego en Gaza, que es un clamor humanitario. Y además el presidente Trump, el presidente electo Donald Trump, pues ya ha puesto sobre la mesa que una de sus prioridades seguirá siendo fortalecer la seguridad de Israel, pero sí acabar con esta guerra en Gaza, que también ya ha superado el año y que ha costado más de 45.000 víctimas mortales.
Es muy relevante las acciones que tomará Donald Trump ya cuando asuma formalmente como presidente de Estados Unidos con respecto a estos dos conflictos. Vamos a hacer una pausa, Dylan, y al regreso vamos a analizar precisamente este 2024 a la luz del año electoral que ha de alguna manera identificado, ¿no? Este periodo de tiempo, y también revisaremos cómo ha impactado esta victoria de Donald Trump en el resto de las regiones del mundo. Estamos analizando y haciendo un diagnóstico de lo que ha sido este 2024 en la política internacional con Dylan Pereira, analista internacional, y al regreso seguimos analizando todo esto, pero incluimos además la victoria de Donald Trump y las acciones que tomará con respecto a estos conflictos y otras cuestiones que también son importantes tocar en este momento. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.